El libro de Ezequiel es frecuentemente el más descuidado en la Biblia. Durante el tiempo de Ezequiel, la situación era extremadamente desafiante. Sedecías, el último monarca subyugado de Judá, tenía permiso para gobernar Jerusalén con un ejército limitado. La ciudad enfrentó otro asedio, y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedecías. Sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, marcando el fin de la línea real, y después de eso, le sacaron los ojos. Así, la última visión de Sedecías fue la muerte de sus hijos. Nabucodonosor entonces ordenó la destrucción completa de Jerusalén. En ese contexto, Ezequiel fue llamado a profetizar, incluso estando a miles de kilómetros de distancia, en la tierra de Babilonia. La conocida melodía de los huesos secos espirituales, aunque cautivadora, retrata en realidad el renacimiento de un cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel, dada por Dios, de un valle de huesos secos, simbolizando la esperanza desesperadamente necesaria para el pueblo elegido de Dios. Debido a su iniquidad, el Señor permitió que Nabucodonosor conquistara sus tierras, llevando al pueblo al cautiverio en la distante y exótica Babilonia. La visión del valle de huesos secos, que es principalmente sobre los hijos de Israel, también ofrece lecciones prácticas para nuestras vidas. En Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y 2, el profeta es llevado espiritualmente a un valle lleno de huesos, indicando que estaban allí desde hace mucho tiempo y que el valle había sido habitado. Dios quería que Ezequiel fuera profundamente afectado por la aparente desesperanza de la situación. El pasaje advierte que, si no somos cuidadosos, nuestros hogares pueden desintegrarse en huesos secos, especialmente si descuidamos las instrucciones bíblicas. Muchos cristianos, una vez activos en la fe, se han convertido solo en un montón de huesos, viviendo del pasado en vez del presente. En Efesios 6, versículos del 1 al 4, hay orientaciones sobre la relación entre padres e hijos, enfatizando la importancia de la obediencia y el respeto mutuo, criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. En Ezequiel capítulo 37, versículo 3, Dios pregunta si los huesos pueden vivir, y Ezequiel, reconociendo la magnitud de la situación, responde que solo Dios sabe. Este escenario representa lo imposible y nos hace reflexionar sobre la necesidad de un avivamiento espiritual que solo puede ser traído por el Señor. De la misma forma que ocurrió en los días de Ezequiel, Dios es capaz de realizar maravillas. Él es el Dios de lo inimaginable. En Lucas, capítulo 18, versículo 27 dice: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». En Ezequiel capítulo 37, versículo 4 al 8, Dios instruye al profeta a hablar a los huesos secos, prometiéndoles vida. Dios dice que hará que respiren y vivan nuevamente, revistiéndolos de nervios, carne y piel. Ezequiel obedece, y al profetizar, los huesos se unen y son cubiertos por músculos y piel, pero aún sin vida. La lección aquí es que la proclamación de la palabra de Dios es poderosa y trae vida, ofreciendo fe y esperanza a quienes la aceptan. Ezequiel testifica un milagro, un ejército de esqueletos tomando forma humana, pero aún inanimados. Hebreos capítulo 4, versículo 12, resalta el poder vivo y penetrante de la palabra de Dios, capaz de discernir pensamientos e intenciones del corazón. En Romanos capítulo 10, versículo 17, reitera que la fe viene por oír la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 muestra a Dios ordenando a Ezequiel que profetice a los vientos para que soplen vida en esos cuerpos. Esto ilustra que, aunque la organización es importante, sin el aliento de vida de Dios, todo es vano. La palabra vientos viene del hebreo ruaj, que significa aliento, viento o espíritu. Ezequiel aprende que sin el Espíritu Santo, todos los esfuerzos humanos son inútiles. Así como Adán recibió vida del aliento divino de Dios, nosotros también necesitamos ese aliento espiritual. La pasaje finaliza con el ejército levantándose, un poderoso símbolo de la vida concedida por Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 7 describe cómo Dios formó al hombre del polvo y sopló vida en sus narices. Juan capítulo 3,
Versículo 5 al 8 enfatiza la necesidad de nacer tanto del agua como del Espíritu para entrar en el reino de Dios, diferenciando lo que es nacido de la carne y del Espíritu. No te sorprendas por lo que he dicho sobre la necesidad de nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y aunque oímos su sonido, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todos los que son nacidos del Espíritu, como explicó Jesús en Juan 3. En Ezequiel capítulo 37, versículo 10, el profeta profetizó como Dios ordenó, y el aliento de vida entró en los huesos, formando un gran ejército. En los versículos 11 a 13 del mismo capítulo, Dios aclara a Ezequiel que esos huesos representan a toda la casa de Israel, que había perdido toda esperanza y se sentía cortada de su pueblo. Dios promete sacarlos de sus tumbas y llevarlos de vuelta a la tierra de Israel. Esta visión esclarecedora de Dios revela que, a pesar de la desesperación humana, el poder divino puede revivir y restaurar a Israel a su antigua gloria. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, muestra a Dios prometiendo poner su espíritu en el pueblo, trayéndolo de vuelta a la vida y a su tierra. Dios revela a Ezequiel que la resurrección de los huesos secos de Israel, que habían perdido toda vitalidad, será hecha a través de su palabra y su espíritu. Ezequiel es instruido a profetizar a los huesos, y cuando obedece, los huesos se unen y toman forma humana nuevamente. Sin embargo, la vida solo viene con el aliento del Espíritu. Esta historia es un ejemplo clásico de avivamiento, donde la revitalización espiritual en la Iglesia moderna se logra a través de la palabra y del Espíritu. Sin uno de estos elementos, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, se afirma que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y somos transformados en la misma imagen de la gloria de Dios por el Espíritu. Así como nuestros pecados nos dejaron tan sin vida como huesos secos, Dios nos envió un mensaje de esperanza en Jesucristo. Al reconocerlo como Señor y Salvador, somos revividos. Ahora es el momento de compartir esa palabra de esperanza con aquellos que aún están espiritualmente muertos debido a sus pecados y transgresiones. Esparciendo la palabra y confiando en el Espíritu Santo por fuerza y dirección, podemos ser testigos de un renacimiento espiritual. Efesios 2, versículo 1 y Romanos 5. Versículo 8 reiteran este mensaje, destacando el amor y la gracia de Dios que nos trajo de vuelta a la vida a pesar de nuestros pecados, a través de la muerte de Cristo por nosotros. Padre Celestial, así como el viento sopla donde desea y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, reconocemos que así es con todos los que son nacidos de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que así como reviviste los huesos secos en la visión de Ezequiel, trayéndolos a la vida con tu poder y tu palabra, así también vivifiques nuestros corazones, que tu palabra resuene en nosotros, restaurando nuestra fe y esperanza, incluso en los momentos en que nos sentimos cortados y sin vida. Danos la gracia de entender que, sin tu Espíritu, nuestros esfuerzos son en vano. Ayúdanos a percibir que la verdadera libertad y transformación vienen solo a través de tu amor y de tu aliento de vida. Señor, que seamos instrumentos de tu palabra, llevando esperanza a aquellos que aún están espiritualmente muertos en sus pecados y transgresiones. Que podamos confiar en tu Espíritu Santo para darnos fuerza y dirección, y así ser testigos de un renacimiento espiritual en nuestras vidas y en la de otros. Te agradecemos, Padre, por tu amor incondicional, demostrado en la muerte de Cristo por nosotros, incluso cuando todavía éramos pecadores. Que este mensaje de amor y redención sea la luz que guía nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.